En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. El amor también es una deuda que tenemos para con el prójimo. No debemos nosotros tener otras deudas, sino esta. Nunca pagamos completamente esta deuda. Es imposible decir, bueno, ya terminé de amar a mi prójimo. He cumplido con esta deuda que tenía con él. Es imposible. Esta clase de amor que él está enseñándonos aquí en este texto es el amor de la voluntad. No es el amor romántico, por supuesto. No es aún el amor de la amistad. Es el desear el bien del prójimo. Es actuar de tal manera que se promueve este bien para el prójimo. Es una decisión racional, no es una reacción emocional a las actitudes o la conducta o las palabras del prójimo. Es la decisión racional, espiritual, en base al amor de Dios, de que nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra conducta hacia el prójimo sea para su bien. Es desear el bien de él y es actuar de tal manera que promovemos el bien del prójimo. Y el prójimo no se refiere solamente a nuestros hermanos. Es el prójimo. En Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37, Jesucristo presenta aquella parábola del buen samaritano con el propósito de explicar quién es el prójimo. El prójimo es aquel que conocemos, que vemos, que tiene necesidad. Sobre este comportamiento del amor hemos hablado y aplicado ampliamente en nuestro estudio sobre 1 Corintios capítulo 13. Y si desea más información al respecto, le refiero al curso sobre 1 Corintios, en el cual creo que encontrará amplia información. Pero el texto dice en el versículo 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, que la esencia de lo que Dios requiere de nosotros en su ley, en relación al prójimo, es que lo amemos. La conducta que Dios requiere hacia el prójimo en la ley es cumplida en aquella persona que ama al prójimo. Es decir, si amamos al prójimo, vamos a actuar de tal manera que cumplimos lo que Dios ordena. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Cualquier pecado prohibido en los mandamientos de la ley encuentra su solución en el amor verdadero. La persona que comete estos pecados contra el prójimo carece de amor legítimo hacia el prójimo. Algunos han malentendido esta enseñanza y dicen, bueno, ya no tenemos que fijarnos en los mandamientos de Dios, sino que el amor es lo único que es importante. Esto no es un concepto completo. No abarca todo lo que Dios aquí nos está enseñando. Lo que Dios nos está enseñando es que la persona que tiene amor verdadero hacia el prójimo tendrá el mismo carácter, las mismas obras que Dios ha ordenado en sus mandamientos. Los mandamientos se dan como ejemplos específicos de cómo amar al prójimo. Por ejemplo, no adulterarás. ¿Cómo podré quitar la esposa de un hombre al cual amo? ¿Cómo podré entrar en una relación ilegítima con una mujer a la cual en realidad amo? Es decir, deseo su bien.
No matarás. ¿Cómo podré quitar la vida de un hombre al cual amo? No hurtarás. ¿Cómo podré quitar las posesiones de un hombre al cual amo? No dirás falso testimonio. ¿Cómo podré mentir contra un hombre al cual amo? No codiciarás. ¿Cómo podré codiciar algo que pertenece a un hombre al cual amo? ¿Ven? El cumplimiento de la ley es el amor. El cristiano que vive en base al amor legítimo también vive de acuerdo con los requisitos específicos de la ley. No hay contradicción entre vivir por amor y vivir conforme a la ley. El cristiano cumple la ley. Los requisitos de la ley en cuanto a cómo tratar al prójimo en este contexto, a pesar de no estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque vive por amor. Y el amor se manifiesta de la manera que Dios ya había ordenado en la ley. No adulterar, no matar, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar y cualquier otra cosa que esté en contra al prójimo. El amor no lo hace. Aunque el cristiano no es de este mundo, tiene que vivir en este mundo y tiene que relacionarse con muchas otras personas que viven en este mundo, algunos de los cuales son de este mundo. En realidad el cristiano tiene que saber responder a diferentes fuerzas, buenas y malas, que actúan en este mundo. Es necesario que aprendamos a responder de una manera que no nos dañará espiritualmente y que ayudará para que los demás vean nuestra dedicación a la voluntad de Dios. De modo que todos los que hemos recibido la justificación que viene por medio de la fe, hemos adquirido una deuda con el prójimo, la deuda del amor. No debáis a nadie nada, nos ha enseñado aquí en este texto el apóstol Pablo. El que ama al prójimo paga sus deudas. Esto no significa que sea malo adquirir deudas. Lo malo es no cancelarlas debidamente. Es realmente vergonzoso pensar en lo común que es en muchos lugares la práctica de prestar dinero sin la menor intención de pagarlo, o si lo piensan pagar es ya a largos días, ciertamente no al tiempo prometido. Prestar y no pagar es un pecado tan seguramente como lo es el robar directamente. El cristiano no debe incurrir en ninguna deuda que no piensa pagar, y si por alguna fuerza mayor no puede pagar sus deudas a tiempo, debe hacer algún arreglo convencional para siempre salir de sus compromisos. No hacerlo es condenado directamente en la palabra de Dios. Esto mismo es parte del amor hacia el prójimo. El que ama al prójimo no va a tomar lo suyo, sino que cancelará siempre sus deudas materiales. La vida de los que son justos por la fe es una vida de honestidad completa para con el prójimo y consigo mismo. Esto significa que no debemos quedar mal con el prójimo por no pagarle lo que le debemos. La deuda principal, la base de toda deuda al prójimo, es una que contraemos a diario, la deuda del amor. Toda responsabilidad que tenemos con el prójimo puede resumirse en una palabra: amor. Pero sencillamente hablar del amor así en una palabra frecuentemente no comunica el significado o las implicaciones de esta deuda. Esto se debe en parte a los variados significados que tiene la palabra amor en nuestro idioma. Los griegos tienen varias palabras distintas para describir las diferentes clases del amor. Así es que cuando el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo a escribir sobre la deuda del amor, él pudo escoger una palabra bien específica. La primera clase de amor que podría haber escogido es la palabra que indica el amor entre los dos sexos, el amor de los novios. Este amor es básicamente emocional y hasta sensual. Este amor bien puede ser legítimo entre dos personas,
pero no es el amor que el cristiano debe tener para con el prójimo. Hay otra palabra que describe el amor y el cariño que existe en la familia. Es un amor que depende de la relación íntima de la familia. Es un amor hermoso, pero no es el amor que es nuestra deuda para con todo prójimo nuestro. La tercera clase de amor que pudiera haber escogido el Espíritu Santo es el que se refiere a la amistad entre amigos. Más que las otras clases de amor, esta depende de una selección voluntaria. No es tan natural como el amor entre amantes o familiares. Es un amor que tiene que aprenderse. Pero el Espíritu Santo no dice que nuestro deber sea el sentir esta amistad, este cariño de amigos con todos nuestros prójimos. La palabra que escoge el Espíritu de Dios para describir esta deuda que tenemos es la palabra ágape o ágape. Ágape es ciertamente menos personal, menos emocional que la amistad de amigos, pero es al mismo tiempo más seguro. Es un amor más completo, más profundo. Es un amor que no requiere de la pasión, no requiere de relaciones familiares, no requiere de amabilidad para expresarse. Es un amor que resulta puramente de la voluntad de la persona. Es un amor objetivo que no depende de nuestra relación con el individuo que vamos a amar. Depende nada más de la decisión, el deseo de ayudar, el anhelo de ver con bien al prójimo. Es como el amor de Dios. El amor inmerecido, no solicitado, no provocado, que Dios mostró a todo ser humano cuando envió a su Hijo a sacrificarse por nuestros pecados. Este es el amor más fuerte. Es un amor que resulta de haber recibido el amor de Dios derramado en el corazón. No podemos dar lo que no tenemos. Y no está en nosotros este amor, sino que es un amor que recibimos de Dios primeramente. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. 1 Juan 4, 10 al 11. Este amor es fruto del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 5. Dice Pablo aquí mismo en Romanos, en el capítulo 5 y el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que este amor no es algo que nosotros damos sin haberlo recibido primero, y lo recibimos de Dios. Tal es el amor que debemos al prójimo. Y en realidad, esta deuda del amor es muy costosa para aquel que la acepta. Le costó a Dios su propio Hijo, y nos costará también a nosotros una vida de servicio a Dios, una vida de servicio al prójimo, si aceptamos este compromiso, esta deuda del amor. Porque el amor es la benevolencia inconquistable, la buena voluntad invencible. Tal es la deuda del cristiano hacia el prójimo. Resulta en poco sueño y mucho trabajo, ríos de lágrimas y mares de aflicciones. Es la disposición de mente que exige que sigamos haciendo el bien para el prójimo, porque Jesucristo así lo quiere. No depende del nivel social del prójimo, no depende de la manera en que el prójimo lo trate a uno. No es un favor, no es una limosna, es una deuda que nunca se cancela. Si hay una palabra que puede describir la vida de los que son justos por la fe, el gran tema de esta epístola, esta palabra es amor.
cuando Pablo nos presenta la deuda del amor, está al mismo tiempo eliminando toda duda en la mente del cristiano de que tal vez sea menos exigente el ser cristiano bajo la gracia de Dios que el vivir bajo la ley tan estricta del antiguo pacto. Todos los mandamientos que tenían que ver con la moralidad del judío y muchos más están incluidos en esta deuda. El amor exige mucho más que cualquier otra ley, y el amor es el cumplimiento de todo cuanto la ley exigió, porque todo aquello era con el fin de que no hicieran mal al prójimo. Aquel que ama al prójimo no puede hacerle mal. ¿Cómo voy a adulterar con la esposa del prójimo si lo amo? No puedo. ¿Cómo voy a matar al prójimo si le amo? Ridículo. No puedo hacerle ningún mal, mucho menos voy a quitar su vida. ¿Cómo voy a hurtar del prójimo si lo amo, o chismear contra él, o codiciar lo suyo? No, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Algunos argumentan que cuando decimos que la ley ya no está en vigencia, estamos abriendo la puerta para homicidios y adulterios y mentiras. Pero no han entendido que el compromiso del amor es mucho más serio, mucho más exigente que la ley. Muchas veces hablamos, y correctamente, de nuestro deber de predicar el Evangelio al prójimo. Pero frecuentemente no tenemos éxito en lo que enseñamos al prójimo, porque primeramente no le hemos demostrado que le amamos. El mensaje más poderoso que podemos presentar al prójimo es en la forma de manifestarle nuestro amor. Por supuesto, no podemos amarle sin predicarle la verdad de Dios para que tenga la oportunidad de vivir eternamente. Pero la manera en que se lo predicamos será influido por el amor, y el impacto en el corazón de la persona será ampliado por el amor. Y este mismo amor debe mostrarse en una paciencia interminable cuando hay resistencia de parte del prójimo al cual le estamos predicando la palabra de Dios. O si queremos vivir la vida que Dios ha preparado para aquellos que Él justifica por medio de la fe en el Evangelio de Cristo, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Es un privilegio, es una maravillosa oportunidad, es un deber imitar el amor de Dios. No deba a nadie nada, sino la deuda del amor. He incluido este mensaje que acabo de presentar en el estudio porque quiero que vean de vez en cuando la aplicación de estos principios que vamos estudiando y cómo uno puede desarrollar un mensaje, una predicación o una clase alrededor de uno de los principios que aquí se presentan. Y lo haremos un poco más en esta sección para que vean más aplicación de lo que estamos estudiando de vez en cuando. Ahora entramos en los versículos 11 al 14 de Romanos capítulo 13. Siempre estamos estudiando el deber con relación al prójimo, que es amarlo como a sí mismo. Pero entramos en estos versículos en otro aspecto de lo que nos está enseñando. El texto dice, del 11 al 14 de Romanos 13. Y esto, es decir, lo que acabamos de aprender acerca del deber al prójimo, de amarlo y cumplir así la ley. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, que conociendo el tiempo, debe motivarnos a vivir una vida de luz. Es probable que el tiempo aquí en este texto no se refiere a la fecha cronológica o a la hora, sino la época en la cual nosotros estamos viviendo. Nosotros, desde el tiempo del día de Pentecostés, estamos viviendo en los postreros días, hermanos. Seguiremos en los postreros días hasta que termine este mundo, hasta que termine el tiempo y entremos a la eternidad. Y tenemos que conocer esto, tenemos que saber esto. Como decía, conociendo el tiempo debe motivarnos a vivir una vida santa, una vida de luz. Y el tiempo en este texto probablemente no se refiere a la fecha o la hora, sino la época en la cual estamos viviendo nosotros, que se identifica en varios textos del Nuevo Testamento como los postreros días. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Se refiere a épocas anteriores y luego identifica a esta época, esta edad en la cual estamos viviendo nosotros como los postreros días, en los cuales Dios nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en los versículos 16 y 17, predica el sermón por primera vez acerca del Evangelio de Cristo a aquellas personas que estaban presentes en aquel lugar. Él cita de Joel explicando el hablar en lenguas que ellos habían manifestado a la gente en ese día. Y declara que esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2:16. Y el 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que estamos viviendo nosotros en estos postreros días, desde el día de Pentecostés en adelante, desde el tiempo en el cual Dios hizo el nuevo pacto con su pueblo por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 11, refiriéndose a las cosas que sucedieron en el tiempo de Moisés al pueblo de Israel, declara en el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros vivimos en el tiempo de los fines de los siglos. Y esto debe motivarnos a vivir nosotros de una manera piadosa y santa. Otra aplicación legítima es en cuanto a la brevedad del tiempo que tenemos nosotros en esta vida, conociendo que el tiempo es breve, que tenemos poco tiempo en esta vida, que la muerte es segura y que puede venir en cualquier momento. Esto también debe motivarnos. El día que uno muere es en muchos sentidos como si Jesucristo hubiera venido. Ya no habrá la oportunidad de convertirse, ni el peligro de caer de la gracia, ya no tendrá que soportar tentaciones y pruebas. El cristiano gozará de la salvación en la presencia de Cristo y Dios. Así que en muchos sentidos, no en todo sentido, pero en muchos sentidos ese día es como si Jesucristo hubiera venido. Cristianos en el primer siglo no pretendían saber la fecha de la venida del Señor. Al contrario, el apóstol Pablo nos enseña que no sabemos, sino que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 2 y el 3 dice, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El apóstol Pedro dice lo mismo en 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 10. No obstante, aunque no pretendían saber la fecha de la venida del Señor Jesucristo, se prepararon para su venida en cualquier momento.
Santiago escribe en Santiago capítulo 5, en los versículos 7 y 8, de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es decir, que puede venir en cualquier momento. Y esta realidad acerca del tiempo en el cual estamos viviendo nosotros nos debe motivar, nos debe impulsar a dedicarnos en servicio a Dios en santidad. También dice en el versículo 11 que es ya hora de levantarnos del sueño. Romanos capítulo 13 y el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es ya hora de levantarnos del sueño, porque la vida nos está pasando rápidamente. Si vamos a ofrecer la vida como sacrificio vivo a Dios, hay que hacerlo ya. Con razón exhorta el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 5 y el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas personas no reconocen que la vida les va pasando? Tienen planes, es decir, que hablan de sus planes, dicen que piensan hacer esto, piensan hacer aquello para el Señor, cuando termine esto, cuando termine aquello, pero no están pensando en la realidad de la vida. Y resulta después de 5, 10, 15, 20, 30 años, de repente se despiertan y se dan cuenta que su vida la han desperdiciado. Su vida no la han usado para el servicio de Dios. No reconocieron la hora de levantarse del sueño y dedicarse a Dios. Es hoy el día en el cual debemos nosotros levantarnos. Es importante reconocer la brevedad de la vida y al mismo tiempo reconocer que el Señor puede venir en cualquier momento. Nosotros debemos estar pendientes. Creo que sucede que, como ya pasaron 2000 años más o menos, desde que el Señor Jesucristo volvió al cielo y nos dejó la promesa de volver a juzgar a este mundo y llevarnos a nosotros cambiados a la gloria celestial. Con el paso del tiempo es como que ya no pensamos en su venida. La venida del Señor sí, pero será para quién sabe cuál generación, no la nuestra. El hecho de no saber la fecha de la venida del Señor no debe cambiar la mentalidad de saber y pensar que el Señor puede venir en cualquier momento. Es hora de levantarnos del sueño. En cierto sentido, el cristiano debe vivir cada día como si fuera el último día de su vida, haciendo la voluntad de Dios, practicando los principios de la vida de los que son justos por la fe, porque si no reconocemos la brevedad de la vida, nos puede suceder aquello de las 5 vírgenes insensatas, que se durmieron en vez de prepararse y se quedaron afuera sin participar en las bodas del Señor. Esto ha sucedido a muchas personas. Lamentablemente, he conocido a muchas personas que han pensado, han dicho: sí, si Dios permite, algún día yo pienso volver a la iglesia. Sí, si Dios permite, algún día yo pienso obedecer a Cristo. Sí, si Dios permite, algún día yo pienso hacer esto o aquello para el Señor. Cuando esté jubilado, entonces sí voy a poder dedicar más tiempo a la obra de Dios. Y no llega el momento. La preparación para la eternidad tiene que hacerse durante esta vida. Y es necesario saber que esta vida es breve.
es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, dice el texto.